Hola amigos, soy Komura, el principiante del violín. Hoy me gustaría hablar del siguiente tema. La clave para dominar el violín está en la posición del pulgar izquierdo. Yo no he tenido suerte de aprender con ningún profe nada de técnicas básicas para empezar a tocar el violín, así que no sé cómo se suele empezar a aprender respecto a la forma o de la postura de la mano izquierda. Imagino que se comienza con la primera posición. Si algunos de vosotros habéis empezado a aprenderlo con algún profe, ¿cómo os han enseñado la posición del dedo pulgar? Para mí, que lo empecé solo, como autodidacta, la llegada de la tecnología de Internet ha sido muy buena noticia. Gracias a esto, podía observar bien a muchos violinistas profesionales y con ellos he podido aprender muchas cosas. Y observándoles bien a los profesionales, pronto me di cuenta de que había cierta diferencia de la posición básica del dedo pulgar dependiendo de los violinistas. Y esto ha sido uno de los temas que me ha hecho pensar mucho. La posición del pulgar se varía continuamente dependiendo de la necesidad, pero aún así cada violinista tiene su forma básica y se puede clasificar en dos tipos principales distintos. El primer tipo es mantener el pulgar cerca del dedo índice, por aquí. Y el segundo es mantener el pulgar más cerca del dedo medio, por aquí, o cerca del dedo anular, por aquí. Aparte de esta diferencia, también se puede hablar de otros tipos, como por ejemplo colocar el pulgar en la parte más abajo del diapasón, así, o al revés, subir mucho. Pero hoy no vamos a hablar de esa diferencia. Nos limitamos a hablar de los dos tipos principales, que era, uno era mantener el pulgar a la altura del dedo índice. Y segundo, mantener el pulgar a la altura del dedo medio o anular. ¿Y con cuál de estos dos tipos estáis acostumbrados? Yo empecé con el primer tipo, o sea, en general mantenía mi pulgar en la posición más cerca del dedo índice, por aquí. Pero cada vez que observaba a los violinistas que lo tenían más cerca del dedo medio o del dedo anular, me daba sensación de que con esa forma nos daría muchas más ventajas que con el primer tipo. Por ejemplo, con el segundo tipo, los movimientos de los dedos parecen mucho más ligero y natural. Segundo tipo, que es mantener el pulgar más o menos en la altura del dedo medio. Con esta forma, los violinistas que tocan con esta forma me da sensación de que tienen o consiguen los movimientos de los dedos más ligeros y naturales, menos forzados. La forma de la mano parece más natural y de esa forma natural parece que los dedos solo se caen al punto necesario, con el mínimo movimiento necesario. Y así me da sensación de que se puede tocar con más facilidad las melodías rápidas también. En cambio, con el primer tipo, manteniendo el pulgar más o menos a la altura del dedo índice, con este primer tipo da sensación de que los dedos se están moviendo mucho más y es como apuntar, apuntar y disparar, así. Apuntar y disparar por un camino bastante largo en vez de dejar caer por el camino más corto. Con el segundo tipo, por el camino más corto, parece que se está dejando caer, simplemente dejando caer, en vez de hacer así. Con los ambos tipos hay violinistas famosos y buenos, por lo cual sabemos que con cualquier tipo de estos dos que escojamos se puede llegar a ser buen violinista. Por ejemplo, Leonid Kogan pertenece al primer tipo. Ah,
ese tipo. Mientras que Isaac Perlman pertenece a segundo, a este tipo. Observando cómo toca Leonid Kogan, sus dedos apuntan las notas y disparan sin fallar casi nunca. Y esto nos da una sensación de mucha confianza y cierto placer. Por otra parte, observando a Isaac Perlman, parece que todo está programado con ordenador y los dedos van cayendo a donde tienen que caer. Y parece que todo funciona como si fuera automático y parece que no le esté costando nada. ¿Cuál nos gusta más las interpretaciones de estos dos virtuosos? Esto sería otro tema totalmente distinto. La única verdad es que estos dos violinistas tocan de manera muy distinta y los dos son muy buenos. Seguro que ambos tipos tienen sus ventajas y desventajas, pero después de observar varios vídeos por internet, a mí me parece que hay más violinistas del tipo 2, del tipo Perlman, entre los violinistas que están tocando con más facilidad las obras difíciles. Y a mí, ya que siempre me gustaba probar de todo, había intentado ya varias veces cambiar del tipo 1 a tipo 2, cuando llevaba un año o por ahí estudiando el violín, tal vez. Pero en aquel entonces todavía no tenía nada preparada la mano izquierda para tocar el violín y era imposible tocar para mí con el tipo 2. Las articulaciones de los dedos estaban tan rígidas y no podía mantener la distancia necesaria entre los dedos. O sea, cuando colocaba el pulgar aquí, en vez de aquí, cuando colocaba aquí, automáticamente se juntaban todos los dedos, así, se quedaba así, y no podía mantener la distancia necesaria entre los dedos. En la primera posición, la distancia física que hay entre cada nota es bastante grande. Ya sabemos que cuanto más vamos subiendo a la posición alta, la distancia entre las notas se va estrechando, ¿no? Y en la primera posición es donde hay más distancia entre cada nota. La distancia que hay que conseguir entre nuestros dedos. Y para mí me era imposible teniendo el pulgar aquí y mantener esa distancia necesaria entre estos cuatro dedos. Para mí era imposible y no podía tocar una escala con esta forma de tipo 2. Así que después de varios intentos había llegado a la conclusión de que eso solo podría hacer alguien que tuviera la mano tan elástica como un pulpo. Sin embargo, ahora que dentro de poco voy a llegar a tener la experiencia de 4 años con el estudio de este instrumento, y parece que ya tengo mi mano izquierda algo más preparada para el violín. Últimamente estoy intentando cambiar del tipo 1 al tipo 2, y ahora sí que me está saliendo bien. A veces tengo que forzar un poco para hacer llegar los dedos a la nota que quiero tocar, pero ahora sí que llego, algo que nunca podía hacer antes. O sea, ahora, después de llevar casi 4 años con el estudio del violín, parece que puedo cambiar la forma básica de mi mano izquierda de tipo 1, que es esto, al tipo 2, que es esto. Por ahora, todavía no he cambiado de todo, pero estoy tocando con la forma del tipo 2 con mucha frecuencia ahora. Y voy a contaros lo que estoy sintiendo y consiguiendo con este cambio. Lo que hay que destacar primero es que con este cambio resulta más fácil relajar la mano izquierda entera. En el caso del tipo 1, cuando queremos preparar los dedos encima de las cuerdas, cuando queremos mantener más o menos esta forma, hay que mantener los dedos un poco extendidos, ¿verdad? Y por ahí puede que se surja cierta tensión de músculo, pero con el tipo 2, que es así,
La preparación de los dedos no exige tanta atención, ya que se puede preparar sin extender tanto los dedos, creo. Y en el caso del tipo 1, el trayecto que tienen que correr los dedos suelen ser más largos en comparación con el tipo 2. Con el tipo 1, los dedos tienen que recorrer un trayecto bastante largo para llegar a la nota. Así. Hay que hacer así, así, por el camino bastante largo. Mientras que con el tipo 2, que es así, casi solo hace falta casi dejarles caer donde están ya los dedos, nada más que dejarle caer por el camino más corto. Y así resulta más fácil de relajar la mano izquierda, tal vez. Además, con el tipo 2 podemos utilizar el dedo meñique con más facilidad. Con el tipo 1 teníamos que forzar bastante con el dedo meñique para llegar a donde tenía que llegar. Pero con el tipo 2, el meñique ya está ahí para que simplemente tengamos que dejarle caer hacia abajo. Entonces, es mucho más fácil trabajar con el dedo meñique y por esta razón, resulta más fácil de relajar la mano izquierda, tal vez. Y con el tipo 2, los dedos se quedan algo más levantados que el tipo 1. Con el tipo 1, los dedos se quedan inclinados, más inclinados. Pero con el tipo 2 se quedan más levantados. No llega a vertical, no sé cómo se no se llega a vertical, pero se queda bastante levantado. Con el tipo 1 se queda más así, más horizontal. Pero con el tipo 2 se queda más así, vertical, los dedos. Y con esta diferencia también se varía la parte del dedo con la que contactamos con las cuerdas. Y así automáticamente se varía el modo de utilizar el músculo de los dedos. Claro, cuando se aprieta así con este ángulo y cuando se aprieta así con este ángulo, eh, el uso, la manera de utilizar el músculo es distinto. Cuando hay que apretar así con este ángulo, con el dedo meñique, y cuando hay que apretar así con este ángulo, es distinto. Y así al mismo tiempo también cambia la forma en que se aplica la carga a las articulaciones de los dedos. Con el tipo 1 nos cuesta a todos apretar bien las cuerdas con el dedo meñique, ¿verdad? Con este tipo, teniendo el pulgar aquí, para utilizar el meñique hay que extender bastante, así. Y con esta situación, apretar bien nos cuesta mucho, especialmente a las articulaciones. Pero con el tipo 2, teniendo el pulgar aquí, y así vamos a tener el pulgar mucho más cerca al dedo meñique o al dedo anular. Entonces nos resulta mucho más fácil apretar bien con estos dos dedos débiles, por lo cual se reduce algo esa dificultad que solemos tener con el dedo meñique en muchos casos. Y así se consigue el mejor sonido con el dedo meñique también. Teniendo cuenta de estas ventajas, estoy empezando a pensar que tal vez nos conviene más el tipo 2 que el tipo 1. Igual no es una casualidad que me parece que hay más violinistas del tipo 2 entre los que están logrando tocar las obras más complicadas que exigen alto nivel de la técnica. Sin embargo, también hay una desventaja bastante importante con el tipo 2, creo. Con el tipo 2 ya hemos hablado que los dedos se quedan algo más levantados o algo más verticales que en el caso del tipo 1.
Con esta situación sería más fácil de aplicar los vibratos del tipo muñeca con el tipo 2. O sea, con los dedos algo más levantado, así, cerca de ser vertical, esto nos facilita más emplear eh, la- el vibrato del tipo muñeca, que se emplea casi solamente con el movimiento de la muñeca. Pero al mismo tiempo resulta más difícil aplicar los vibratos del tipo brazo, que son de tipo brazo, que se aplica con el movimiento de brazo entero, que son más amplios. Además, como los dedos se quedan más verticales, se reduce el espacio de la punta del dedo que se contacta con las cuerdas y esto puede causar que los vibratos pierdan su profundidad. Está claro que cuando queremos aplicar bien vibrato con suficiente amplitud y profundidad, se puede cambiar la forma de la mano izquierda para ampliar el espacio de la punta del dedo que se contacta con la cuerda o para aplicar el vibrato con el brazo entero. Pero aún así, en comparación con el tipo 1, con el que siempre se puede aplicar vibratos amplios y profundos con el movimiento del brazo, con el tipo 2, puede que los vibratos pueden resultar algo menos variados a la hora de tocar una obra, me parece. Aparte de estos puntos que he hablado, seguro que habrá más diferencias y características en cada uno de estos dos tipos, pero por ahora estos son los que he podido descubrir o sentir yo mismo. Resumiendo todo, para los que empiezan a estudiar el violín siendo adulto, con su cuerpo ya poco flexible como yo, mis recomendaciones sobre estos dos tipos distintos de la posición del dedo pulgar serían lo siguiente. Uno, es más fácil de comenzar con el tipo 1, que es esto, mantener el pulgar más o menos a la altura del dedo índice. Comenzar con este tipo 1 en principio, mientras que no tenemos nada adaptada a la mano izquierda para tocar el violín. Dos, cuando llevamos ya 2 o 3 años estudiando el violín y tengamos los dedos de la mano izquierda algo adaptados para tocar este instrumento, podríamos pensar en pasar de tipo 1 a tipo 2, de tipo 1 a tipo 2, o por lo menos intentar colocar el pulgar un poquitín desplazado hacia nuestro cuerpo, aunque no llegue hasta aquí, un poquitín más para acá. Con este pequeño cambio se puede conseguir muchas ventajas y es posible que se avance el nivel de un golpe o es posible que se cambie el mundo. Bueno, hoy hemos hablado de pulgar de la mano izquierda, que puede ser una de las claves para mejorar nuestro nivel de tocar el violín. Cambiar la forma o la postura básica es una aventura total y puede traer un fracaso fatal para los que están trabajando para ser profesionales. Pero para nosotros que hemos empezado siendo adultos y queremos seguir estudiándolo para disfrutar como aficionados, creo que merece la pena probar de todo sin miedo. Y así al final encontraremos la mejor manera de tocar este instrumento con la forma más adecuada para cada uno de nosotros, creo yo. En el próximo video, consejos claves de la mano izquierda 7, vamos a tratar del siguiente tema: las formas distintas de realizar el cambio de la posición. Gracias por acompañarme hoy y os agradecería mucho por vuestras suscripciones a mi canal. Espero volver a vernos pronto.